según alguno de los villancicos que oímos cantar, que viene del hemisferio norte, dice, este es el tiempo más maravilloso del año. Y lo ilustran con todas las cosas que van iluminando la época, las luces, los arbolitos, los diferentes villancicos, las preparaciones para las mesas, todo está tomando color esta época y se nos está armando un escenario en el cual le invitamos aquí con Salvador a pensar desde otro ángulo. ¿Cómo está Salvador en esta época del año? Bien, estoy bien. Viste, siempre esta época empezamos el movimiento uniformemente acelerado, Sí, ¿no es va cierto? Es decir, va increyendo, sí. creciendo hasta que llegamos a la El Navidad. clímax ahí, sí. Pero yo creo que olvidemos un poco al norte, que hace Ujú. frío, Y y nos, acá nosotros sí, tenemos una más Navidad más veraniega, sí. veraniega, más de calor, ¿no? Y en esta Navidad veraniega y de calor, Que no este, es una Navidad blanca. no es una Navidad blanca, aunque toda la escenografía que se presenta Sí. tiene copos de nieve y lo tiene a Papá Noel y todo lo demás, pero vamos a hablar de lo central de la Navidad y de el preludio de la Navidad. Hablemos un poco del preludio de la Navidad. Sí, hay dos mujeres que son claves para poder entender parte del proceso, ¿no? Sí, hablemos de la primera, que es tal vez la que más en la historia se ha deformado. Ujú. La primera es María. María, ¿quién es? Vamos a olvidarnos un poco de lo que hemos aprendido para desaprender algo, Sí, sí. desconstruir lo que hemos construido ¿Cómo y, llega a la y escena, tratar, no? claro, ¿quién es María? Y tenemos que pensar un poco en la época y tenemos que pensar en el lugar donde nació María, ¿no? Que es Nazaret. Nazaret es una aldea en la mitad de la cima de una montaña que se edifica porque hay una fuente de agua. Alrededor de la fuente de agua hay un caserío en la ladera de una montaña, por lo tanto las casas están como apiladas, porque Ujú. en las montañas pasa eso, una casa tiene que estar más alta que la otra. Allí nace, vive y se cría María. Quiere decir que es una jovencita pobre que a los 15 años, 16 años, ya está prometida para casarse, Ujú. Por la por cultura. la Ujú. cultura. Quiere decir que estamos frente a lo que nosotros llamaríamos una adolescente, Ujú. que nace en esas condiciones dentro de una cultura que es asfixiante para la mujer y que sin embargo ella cada sábado tiene que ir a la sinagoga, sentarse en el lugar de las mujeres, que no es el lugar central, porque el lugar central lo ocupan los hombres, y escuchar. Y después tiene que dedicarse a las tareas que se dedicaban las adolescentes o las chicas de su edad hasta que se casaban. Ujú. Eran prometidas y se casaban en Nazaret. Por ejemplo, ¿qué actividades realizaría María en En la primer época? lugar, había que ir todos los días a la fuente de agua para traer agua. Entonces la fuente esa todavía existe, Ujú. ¿no? Yo la he visto esa fuente. Entonces, ella tenía que ir con, con los recipientes, juntar agua para eso. Pero además, las casas tenían una sola habitación. En Nazaret había una sola habitación donde ahí convivía toda la familia. En esa sola habitación se establecía la mesa y se comía, y después se sacaba todo y se extendía paja y sobre la paja dormían. Ujú. Esa es la vida real. ¿Por qué? Porque después nos la deformó toda la iconografía que vino detrás, nos alejó de la verdadera vida de lo que era la Virgen María. Y una chica de la edad de María tenía que salir a cuidar el ganado con la gente que trabajaba en eso y lo tenía que llevar a brevarse y lo tenía que traer hasta la casa. Los hebreos no contaban los años. Si uno lee el Evangelio se da cuenta de que dicen, era como de tantos Tantos años. años. Incluso Jesús era como de 30 años Ujú. cuando empezó. No contaban los años ni celebraban como nosotros los cumpleaños y todo eso. Ella estaba en la edad previa al casamiento donde trabajaba en las tareas del Habituales del hogar hogar, sí. y en las tareas que tenían todas las mujeres, que era llevar al ganado a abrevarse,
y esto lo vemos desde los tiempos de Moisés, Ujú. que se encuentran las mujeres llevando el ganado, cuidando de eso, y cuidando también de las cosas que tenían que ver con la casa. Así que una cultura milenaria que más o menos se había sostenido en el tiempo, reproduciendo roles y tareas. Claro, y desde los 13 a los 15 años, más o menos, 13 a los 15 años, ya tenían que estar comprometidas, porque el compromiso no era yo elijo con quién me caso, sino Ujú. era un asunto que lo arreglaban los padres. Quiere decir que los padres, cuando llegaban a los 13 y a los 15 años, se comprometían. Se desposaban. Claro. Hasta tal punto la cultura era, el desposorio era algo tan serio que al año se casaban, Ujú. ¿no? Pero si desde el desposorio hasta el casamiento, por ejemplo, el hombre moría, se la consideraba viuda virgen, Ujú. pero viuda, porque ya había sido prometida. Lo que significa que una mujer tiene muy poca expectativa de vida en ese momento, salvo las excepciones. Las expectativas de vida eran muy limitadas, Ujú. y en esas expectativas de vida, cuando la mujer entraba en su etapa de fertilidad y se hacía evidente, ya en alguna forma los padres buscaban el modo de encontrar a alguien como para casarla. Entiendo. María estaba en ese momento de la mujer madura, porque la fertilidad se consideraba la madurez de la mujer Ujú. en ese momento, que ya la habían prometido en casamiento a José, el carpintero. Ese era el contexto de María, Ese contexto es entonces. María, el pueblito del norte. Ujú. Por supuesto que los Galileos, que era donde vivía María, eran provincianos. Ujú. Y como provincianos eran muy despreciados en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se trababan al hablar, Tenían un acento y un tenían un tono. acento y un tono que Nos denunciaba, denunciaba sí. que era Galileo, y porque además se decía que de Nazaret no puede salir nada bueno. Ujú. Era el refrán, ¿no? Quiere decir que había un entorno bien negativo. Era la tierra de los Galileo, de los gentiles. ¿Por Claro. qué de los gentiles? Porque había mucha mezcla y había gente que no pertenecía al pueblo judío, criaban cerdos, por Ujú. ejemplo. El cerdo era un animal Prohibido en la ley, prohibido. seguro. Sin Ujú. embargo, en Gadara había Cruzando piaras el de mar, sí. cerdo Ujú. cruzando el mar de Galilea, lo que quiere decir que por eso eran Y despreciados en el también. medio además estaba Samaria, ¿no? Lo que generaba más distancia con Distancia. Jerusalén, ¿no? Ella nace allí. En la otra punta de la historia está la otra mujer. Ujú. Y la otra mujer está en Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad. Jerusalén es la ciudad donde están las élites. Claro. Y la élite primera de gobierno de Jerusalén Era el es cuerpo el sacerdotal, cuerpo sí. sacerdotal, que era el Ujú. que dirigía todo. No nos olvidemos que Israel era una teocracia, por Claro. lo tanto, por allí pasaba el gobierno. Dentro de esa teocracia había un sacerdote ya anciano, que era muy mal mirado. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Ujú. Y de acuerdo al pensamiento judío, cuando el sacerdote no tenía hijos y pasaba el tiempo, era porque Dios no lo aceptaba, Ah, mirá, ¿no? claro. Entonces, él tenía la opción de divorciarse de su mujer y casarse con otra, ¿m? Con la cual pudiera tener hijos. Con la Ujú. cual que le diera descendencia. Sin embargo, él fue fiel a su mujer estéril, y lloraban ambos la esterilidad Ujú. de Elizabeth. ¿Y por qué lloraban ambos? Porque era la frustración de él, como sacerdote, lo mal mirado que estaba por eh, Sus sus compañeros de tarea, compañeros de sí. tarea, y ella sentir que era víctima Claro. de eso. Generalmente la mujer, las otras mujeres despreciaban a quien. Despreciaban a quien no podía tenerlo, ¿no? Bueno, María recibe la noticia del ángel Ujú. que le dice que va a ser y que ella va a traer al Mesías. Y María sabe que eso va a ser un problema muy grave para ella,
porque está desposada, y esto es un problema para ella y para José. A ella la van a apedrear por adúltera, Claro. porque ya la consideran parte. Y José iba a ser la burla de todo el pueblo. Entonces, el ángel viene y le dice, vas a concebir del Espíritu Santo, Ujú. y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y María tiene que contestar. Y la contestación de María es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo aceptó. Pero el ángel le dio una clave. A ver. Y la clave es, tu pariente Elizabeth, la Ujú. estéril, que vive allá en Jerusalén, ella también ha concebido En su vejez. en su vejez. María alabó al Señor y no dijo nada, Ujú. pero inició un camino para encontrarse con Elizabeth. Sí, que ya estaba en su 6º mes, ¿no? Ujú. Claro. Y entonces ella va, ella no dice nada. El Magnificat, la canción de María, de María alabando al Señor, la hace después que encuentra a Elizabeth Sí. que Sí, ha sí. engendrado. Ujú. ¿Por qué? Porque era la señal que le dio el ángel de que esto que estás viviendo no es una ilusión, no es un sueño, es una realidad. Y podés comprobarla. Porque Sí. Dios siempre tiene cuidado de nosotros en ese sentido, Y le dio ¿no? pruebas cabales Y a le dio María. pruebas cabales. Vas a ir allá y vas a ver que Dios ya hizo un milagro allí. Por eso, esto que te pasa, María, no creas mañana que te lo soñaste. Es verdad. No creas, es verdad, es verdad. María vio en el anuncio del ángel el cumplimiento de las palabras tras la evidencia de la señal en su prima Elizabeth, que estaba embarazada 6 meses, y eso confirmó todo lo que estaba sucediendo y se le había dicho. Allí, como que, decía Salvador, liberó, sacó dentro de ella todo un canto de agradecimiento porque veía que esto era realidad. Sí, realmente eso es lo que despertó en María. Bueno, acá se inicia una etapa diferente, ¿no es cierto?, en la vida. Mientras tanto, estaba con la expectativa de lo que iba a ocurrir, Sí. ¿no? Ujú. Y Porque tuvo que hacer todo el camino de Nazaret hasta Judea, hasta Jerusalén. Me imagino todo lo que iría cavilando en el el camino. camino. Sí. Ahora, por otro lado, lo mismo sucedió en Jerusalén. Ujú. En Jerusalén, Zacarías era el esposo de Elizabeth, era el sacerdote. Él era uno entre alrededor de 24.000 sacerdotes. 24.000 sacerdotes había en aquel momento. Entonces le tocó, y esto le tocaba una vez en la vida o 2 veces en la vida, le tocó entrar hasta el lugar santo del templo, hasta el altar donde se elevaba el perfume hacia Dios. Ujú. Era el lugar más sagrado donde llegaba el sacerdote, salvo en el día de la expiación, que entraba el sumo Al sacerdote lugar santísimo. al lugar santísimo, Ujú. pero él podía llegar hasta ahí. Ese día él llegó hasta ahí y mientras que él ofrecía el incienso, la gente esperaba afuera la salida. Esta vez no salía. ¿Y no salía por qué? Porque a él le habían anunciado que Elizabeth iba a tener un hijo. Ujú. Lo que quiere decir que ellos también habían vivido el milagro allí. Y Elizabeth comienza su estado Ujú. encinta y estaba en su 6º mes. Y en ese momento es cuando llega María Ujú. y se encuentra con ella. Ahora, miremos el contraste, porque a veces los cuadros que muestran esto nos engañan. Ujú. Por un lado, una mujer de edad. Una mujer, diríamos, en la primera ancianidad Claro. dentro de la época, estéril. Y allá una mujer joven, virgen. Y las dos están esperando un hijo. Las dos están esperando. Una espera al hijo de un sacerdote. Al hijo es el último esfuerzo del Antiguo Testamento
en el nuevo, ¿no? Es el último esfuerzo que llega con el último y más grande de los profetas. Y por el otro lado, la mujer joven, virgen, que trae en su seno al Mesías. Y ese choque entre una cosa y la otra, entre la madre de Juan el Bautista, la que sería madre de Juan el Bautista y la que sería la madre de Jesús, produce el gran encuentro que estalla en la alabanza y la adoración a Dios. Elizabeth es el último esfuerzo del Dios que se reveló en el Antiguo Testamento por decirle a la humanidad que ha llegado el Mesías. El último profeta. Todos los profetas hablaron de ese Mesías que iba a venir. Ahora llega el último. Y el último se encuentra con el que viene en estado los dos prenatal. Es increíble. ¿No? Es increíble lo que pasó ese día. Allí estaba culminando el Antiguo Testamento y allí estaba culminando el pacto de la ley, el antiguo pacto, y llegaba la gracia de Dios. Y con Jesucristo llega justamente la gracia de Dios. En medio del Antiguo y el Nuevo Testamento hay una página en blanco, ¿no? Esto es lo antiguo, esto es lo nuevo. Pero hay alguien del antiguo que se coló a través de la página en blanco y el que entró en el Nuevo Testamento, pero pertenece al antiguo, sí. es justamente Juan el Bautista, que es el nexo, la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista es el que va a abrir el camino al Mesías. Él va a decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor porque el Señor ya está. Y aparece entonces Jesucristo. Es el último, lo dijo Jesús, y el más grande de los profetas, y aparece el único Redentor. Quiere decir que en esta Navidad estamos celebrando eso. Estamos celebrando al único Redentor, el Rey que está llegando. Y el Rey llega justamente para traer la gracia de Dios para todos los hombres. No para un solo pueblo, sino para todos los pueblos. La gracia de Dios es transversal. Ahora se utiliza mucho esa palabra, transversal. La gracia de Dios es transversal. Atraviesa todas las barreras y llega a todos los hombres, porque Dios no hace excepción de personas. Y entonces, en ese momento en que se encuentran estas dos cosas, estalla el corazón de María en un cántico, ¿no? En un cántico de ¿qué? De adoración, en un cántico de alabanza. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Esta es la gran promesa de Dios. Yo digo, cuando se llega a este tiempo de Navidad, el gran problema es que muchas veces banalizamos todas estas cosas. Y todas estas cosas son maravillosas. Y son maravillosas y no las podemos reducir al arbolito y a Papá Noel. Esto tiene una profundidad espiritual que nos afecta a nosotros en la medida en que empecemos a mirar el cuadro en serio de lo que está pasando. Está terminando una etapa de oscuridad y está apareciendo la luz y la gracia de Dios para todos los hombres. La humanidad había perdido el rumbo y se estaba yendo para cualquier lado. Y de pronto, desde los cielos, en medio de la oscuridad, la luz resplandece. Y resplandece una luz para iluminar nuestra vida personal. Nosotros llegamos a la Navidad y la llenamos de lucecitas que se encienden y se apagan, y de lucecitas de todo tipo alrededor de colores. Ignoramos la presencia de la verdadera luz que ilumina nuestro corazón y que nos ilumina por adentro. Y lo que tenemos que encontrar no son las lucecitas de la Navidad, ni las lucecitas del arbolito. Lo que tenemos que encontrar es esa luz que baja del cielo para iluminar nuestra condición. Y cuando nos encontramos con Jesucristo, Jesucristo ilumina lo que nosotros somos. Yo cuando me encuentro con Jesucristo, me encuentro todas mis fallas, encuentro todas mis falencias, encuentro todas mis pecados como hombre, los encuentro allí frente a Jesucristo. Y encuentro a Dios que se acerca hasta mí y extiende su mano de gracia para darme el perdón y para darme la paz y para darme esperanza y para darme libertad. Quiere decir que cuando llego a Navidad me encuentro con la puerta abierta hacia la paz, hacia la esperanza y hacia la libertad. Y esto es lo que está ausente
en esta Navidad en la sociedad occidental. Y creo que en la sociedad occidental es donde no puede estar ausente esto, porque somos nosotros los que hemos recibido en primer lugar el impacto de la fe cristiana. Y creo que hay que rescatar esto. Por un momento apaguemos todas las luces de los arbolitos, apaguemos todas las estrellitas que tenemos por allí, apaguemos todo y en el silencio y en la oscuridad interior hagamos que la luz del Señor resplandezca en nuestros corazones. Porque únicamente si hacemos esto, si buscamos al Señor Jesucristo, si nos abrimos a Él, podremos tener realmente, verdaderamente, una feliz Navidad.